Bendiciones, amados. En esta noche nos preparamos para un estudio más de la palabra del Señor. Estamos trayendo una serie que tiene que ver mucho con Mateo capítulo 5, 13 al 15 y 16, donde se habla de que Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. En esta ocasión, permítanme hablar acerca del tema de la oración en virtud de todo lo que estamos viviendo en este momento, todas las cosas que están pasando en nuestro alrededor y que en medio de esta incertidumbre se apela tanto al liderazgo, al papel de la iglesia en tiempos de crisis. Una de las cosas más importantes, uno de los elementos más importantes que tiene la iglesia es la oración. Y permítanme hablar acerca de la oración basado en un texto de la Biblia que se encuentra en Santiago capítulo 5 y leemos desde el verso 15 al 16. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Yo le añadí aquí el verso 17 que me parece que sirve como ejemplo para lo que queremos hoy hablar. Bien, la oración. ¿Qué es la oración? Me remito a unas palabras que dijo el presidente de la República cuando habló acerca de lo difícil, de lo grande de esta pandemia, y él en sus palabras trató de definir qué era la oración en un dialecto o en una forma sencilla y que puede llegar a cualquiera persona, sea cristiana o no sea cristiana. Él dijo, orar es hablar con Dios. Y realmente eso es en síntesis la oración. La oración no es otra cosa que hablar con Dios. Pero ahora bien, ¿qué esperamos nosotros que ocurra cuando estamos orando? Que tiene mucha lógica que esperemos que aquello que estamos pidiendo nos llegue, nos resulte. En este caso, estamos pidiendo de que esta pandemia se detenga, se pare, y esperamos que Dios escuche en los cielos y pueda detener esta pandemia de manera tal de que cesen las defunciones, las enfermedades, la contaminación, y podamos pues superar este problema que se ha dado a nivel global. Pero aquí hay algo que es interesante cuando escuchamos o cuando vemos en las redes a personas que hacen un llamado a la oración. Primero, ¿quiénes pueden orar? La Biblia presenta ejemplos de personas que oraron. De hecho, no todo el que en el Antiguo Testamento oró era israelita. Inclusive hubieron personas que ayunaron y oraron y no eran de la línea israelita, o sea, judía. ¿Quiénes pueden orar? Es posible que nosotros pensemos que cualquiera puede orar, pero la oración es algo tan personal, tan personal en el sentido de que el clamor de una oración va dirigido a recibir algo de parte de Dios hacia uno mismo. En ocasiones estamos orando por el favor de Dios para otros intereses, para otras personas, y hablamos entonces de una oración que intercede, un clamor de intercesión. Yo creo que toda oración que los hombres hagan a Dios para pedir misericordia
en razón de un problema que tienen, siempre van a ser escuchados por Dios. Pero cuando se trata de situaciones que van más allá de una persona, y que la oración entonces tiene que ver ya no solamente con lo personal del que está orando, sino con el ambiente, con otros, con familias, con familiares, con amigos, en fin, con ciudades, aldeas. Entonces ya la oración ya requiere de algunos elementos muy importantes. Bien, esto significa que si va a haber una oración intercesora por otras personas, no es cualquiera la que lo puede hacer. La Biblia habla en el libro de Ezequiel y también en el libro de Jeremías, se mencionan a 3 personas que podían en algún momento interceder por el pueblo. Y se nota que cuando Dios habla de eso, dice, si tuviera aquí Daniel, si tuviera fulano de tal, si tuviera Perencejo, yo solamente los escucharía a ellos. O sea, su oración intercesora no iría más allá de salvarlos a ellos. No tendría suficiente poder para ir más allá y salvar a otros de esa oración intercesora. Así que entendemos que cualquiera no puede orar cuando hay una condición como esta. Y esto es importante porque en las redes sociales aparece el llamado a la oración. La iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que orar. Los gobernantes tienen que orar, los gobernantes tienen que orar. Pero los que están llamados a la oración son personas que están puestas con una capacidad para interceder. Luego esto no es para todos. Así que si el presidente de la República se para y ora, eso es muy bueno porque es el presidente de la República. Pero yo no creo que él tenga poder para interceder por nosotros, que es el punto. El punto está en que estamos haciendo un llamado a una oración general que involucra a todos. Puede ser un llamado a una oración de arrepentimiento de cada persona que se vaya a arrepentir de sus pecados, perfecto. Pero para interceder, para clamar a Dios, tienen que haber intercesores. No pueden ser otras personas. Cuenta una historia del gran predicador Jonathan Edwards, que en un viaje de Europa a los Estados Unidos pasaron en barco por un banco de tinieblas, de niebla, donde no se veía nada. Tenían el peligro de chocar con algo porque la niebla era tan densa que no se podía, hubo que detener la nave, no se podía avanzar por la neblina. Entonces Jonathan Edwards le habló a algunas personas, creo que al capitán o a uno de los marinos, y le dijo, vamos allá arriba y vamos a orar para que Dios quite las tinieblas, quite la neblina, disculpe, la neblina. Y el hombre dijo, no creo que eso ocurra. Así que al final Jonathan Edwards subió a la parte de arriba del barco y oró para que Dios retirase la neblina. Una vez bajado, se encuentra con el mismo caballero que le había hecho la petición al principio. Y este, ya movido por la fe del hombre de Dios, dijo, vamos arriba, voy a acompañarte para que oremos. Y él dijo, ya no hace falta. Y dijo 2 cosas que son importantes. La primero, de nada serviría que usted suba conmigo allá arriba porque usted no cree. Y para orar por esta cosa hay que creer, 1. Y 2, porque ya yo oré y yo creo que Dios retira la neblina. Entonces, cuando hacemos este tipo de oraciones, de peticiones, tenemos que entender que esto no es para todos. Esto es para hombres y mujeres que tienen una medida de fe y una vida que corresponda a esa fe.
para que las cosas, para ser escuchado por Dios y que las cosas cambien. Ese es un punto. Así que yo, quizás muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero no me parece que debe ser un llamado a que todo el mundo ore. Debe ser un llamado para que oren los que pueden orar, los que tienen la fe, los que tienen la confianza, los que sienten que Dios los escucha, los que tienen capacidad para interceder. Ese es un punto. El otro punto es que magnífico. También se hace un llamado al arrepentimiento. Claro, allí la oración ya es personalizada porque te estás arrepintiendo de tus pecados. Imagínate todo el pueblo panameño arrepintiéndose un día, todo el mundo de rodillas, arrepintiéndose de su mal y con la disposición entonces de prometerle a Dios o de decidir creer en Dios y buscarle a fin de que quite esta pandemia. Entonces ya eso marca, eso es posible, eso puede traer resultados muy buenos, es ciertamente, aunque yo dificulto que este tipo de oraciones, cuando uno está en una situación de riesgo y de peligro y de desconfianza, entonces uno ora, pero cuando ya todo se resuelve, uno se olvida de la oración que uno hizo, y eso también ocurre. Bien, la Biblia también nos enseña que hay oraciones que tienen eficacia, que son eficaces, o sea, traen resultados, y oraciones que definitivamente no traen resultados. Habíamos leído en Santiago, en el capítulo 5, donde Santiago habla y dice: la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, la oración eficaz del justo. Bien, quiere decir que hay oraciones de justos, pero que no llevan una eficacia. Y hay oraciones que requieren, lógicamente, de que el que esté orando sea justo. Y era a lo que me refería hace un momento. No son todos los que pueden orar. Hay que tener una medida de justicia delante de Dios para que la oración de esta persona sea eficaz. Bien. Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. No dice que lo puede todo, dice puede mucho. En primera de Juan, el apóstol Juan habla, y en uno de sus textos bíblicos dice que si oramos conforme a la voluntad de Dios. Bien, estamos en un tiempo de pandemia y estamos orando por misericordia para que Dios perdone, para que Dios limpie, para que Dios transforme, para que Dios cambie. Al traer este estudio bíblico, a veces uno se compromete por sus propios conceptos y sus propias ideas. Y algunas cosas pueden de repente como chocar, parecer que son contrarias a la hora de definirla, que son contrarias a lo que generalmente entendemos por la Biblia. Pero yo quiero mostrar algunos ejemplos. Primer ejemplo, la Biblia dice que Dios le habla a Abraham en el capítulo 12 de Génesis y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham salió y llegó a la tierra de Canaán. Cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, iba con la promesa de que Dios lo iba a bendecir. En Génesis capítulo 12, el verso 1 al 13 habla de que Dios iba a bendecir a Abraham. Pero cuando Abraham llega a Canaán, un tiempo quizás relativamente corto, hubo hambre en la tierra. Canaán era una tierra que el Señor habla de que era una tierra que fluía leche y miel. Pero cuando Abraham llega a la tierra, hay hambre. Las cosechas se perdían, no había cosecha. Así que Abraham se ve la necesidad de salir de Canaán e ir a Egipto. ¿Cómo es que
obedeces a Dios en algo y resulta que llegas a un lugar esperando estar en bendición y de repente hay hambre en la tierra. No solamente hubo hambre en el tiempo de Abraham. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que Jerusalén tuvo una época donde también hubo hambre, y esta hambre provocó entonces que el apóstol Pablo recogiera ofrenda por todas las iglesias para llevar a Jerusalén, porque había hambre en Jerusalén. En Jerusalén, cuando la iglesia se conforma, se dan dos eventos que son eventos de prueba, eventos de choque. El primero, una persecución. La persecución la entendemos perfectamente, pero luego hubo hambre en Jerusalén. Ahora, hay hambre en Jerusalén. ¿Qué piensan los hermanos, la iglesia de Jerusalén, cuando hay hambre en Jerusalén? Bueno, piensan que es un juicio de Dios y oran pidiéndole perdón al Señor porque no han hecho las cosas bien. Es posible que eso hayan hecho, pero la Biblia no registra eso. El evento se da, pero ellos pasan un momento difícil porque hay hambre, pero no están pensando que el hambre es producto de la falta de sinceridad para con Dios por parte de la iglesia, del pecado de la iglesia, del pecado de Jerusalén. No, nada de eso. Simplemente hubo hambre y se acabó. Más nada. Así que se armaron, humanamente hablando, de la mejor forma posible, y las iglesias que estaban fuera de Jerusalén los abastecían en la época de hambre. ¿A qué punto quiero llegar? Quiero llegar a que una oración, para que sea eficaz y atienda un problema, hay que entender las razones del problema, las condiciones del problema. Y como dije en un principio, habrán cosas que a lo mejor alguien dirá que, pero Omar, estás chocando con lo que generalmente uno considera. Tenemos que arrepentirnos. Bueno, en la iglesia no hay oración en este momento que no se muestre como una oración de arrepentimiento. Desde que las iglesias cerraron, desde que explotó este problema, estamos orando y nos estamos arrepintiendo. Estamos pidiendo misericordia y nos estamos arrepintiendo. Arrepintiendo por nosotros y por el mundo. Porque prácticamente entendemos o pensamos de que esta condición que tenemos en el mundo se debe al pecado de la humanidad. Bien, yo también puedo suponer que hay algo de eso. Pero si la oración va a ser eficaz, debemos entender exactamente la razón de la pandemia. Quizá la razón de la pandemia es que la iglesia no ha hecho su trabajo, no ha sido luz en este mundo, y Dios trae una pandemia, pero en tal caso la pandemia la hubiera traído sobre la iglesia, que es la responsable. En este caso sería la responsable. Si es un juicio de parte de Dios, también puede ser, porque Dios es soberano y puede jugar a la tierra cuando quiera, definitivamente. Pero Dios dejó, como parte de la profecía, lo que hoy pudiéramos conocer como dispensaciones o momentos específicos en su actuar. Y si es así, este es un momento de gracia. Pablo da un mensaje en uno de sus viajes misioneros y le habla a los judíos y le dice: Dios pasando por alto las cosas malas que los hombres han hecho, ahora los llama al arrepentimiento y a la búsqueda de Él, para traer días buenos para el hombre. Entonces Dios nos está llevando o nos está enseñando que estamos en un tiempo de gracia, y que en este tiempo de gracia es
es lógico y es razonable de que el movimiento de Dios sobre el planeta Tierra sea con el ánimo no de bendecirla económicamente, sino de bendecirla a través de la salvación. Si nosotros tomamos esta idea de esta forma, pudiéramos entender por qué hay pandemia. Yo considero de que hay pandemia porque Dios quiere salvar al mundo, no porque Dios está emitiendo un juicio sobre él. ¿Por qué hay pandemia? Porque estamos en un periodo de gracia y en este periodo de gracia Dios quiere derramar su misericordia, su gracia para salvar a este mundo. Pero entiende que el mundo no considera la necesidad de salvación si se siente fuerte o capaz de resolver sus propios conflictos. Así que yo veo esto más bien no como un juicio, sino como una disposición divina de salvar. Y si la iglesia mira eso de esa forma, en ese escenario, entonces la iglesia puede tener un tipo de oración que, perdone, puede ser diferente que la oración que estamos haciendo ahora mismo. ¿Qué oración pudiéramos tener si nosotros, si entendemos de que lo que Dios quiere a través de esto es salvar? La primera cosa que tendríamos que tener en mente a la hora de orar es que la iglesia, que es el vehículo por el cual Dios lleva su luz al mundo para salvación, es que ese vehículo de luz esté plenamente confiado en que Dios está moviéndose para salvar. Y pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Sí, no es importante, porque no es lo mismo la oración de un hombre que sabe que Dios en este momento está actuando sobre el mundo para salvar, que la oración de un hombre que está creyendo que Dios está emitiendo juicio sobre el mundo. La oración es diferente. Y no solamente es diferente en ese aspecto, sino también la oración de hombres que sienten que su medida de justicia no alcanza para poder pedir que Dios bendiga la tierra. Yo siempre he creído que la iglesia, en un sentido general, los que son de Dios están haciendo lo que de Dios corresponde. La iglesia no es un barco a la deriva que tiene a Dios en una esquina llorando. La iglesia es manejada por el Espíritu Santo. Y podrán haber personas, grupos, congregaciones que no estén alineados con Dios. Pero a la iglesia, Pablo habla acerca de la iglesia. Pablo define la iglesia de una forma categórica. Y él dice que en una casa grande hay instrumentos cuyos usos son algunos viles y otros santos. Pero también Pablo dice, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces hablamos de esa iglesia, de los que son de Dios. Entonces en este sentido, pues no es una iglesia a la deriva. Que hay que corregir cosas, siempre habrá que corregirlas, somos humanos. Siempre habrá que mejorar algo. Siempre habrá que luchar por algo. Eso es lógico. Pero en este momento tenemos que ver dos cosas. La primera, Dios quiere bendecir a la humanidad, no con un sol espléndido, sin nubes,
sin problemas. No, quiere bendecirlas con salvación. Número uno. Y número dos, esta salvación debe reflejarse en nosotros como iglesia. O sea, nosotros tenemos que estar confiados en que estamos en el propósito de Dios, haciendo lo que Dios quiere y que nuestra oración se está moviendo dentro de ese propósito. Muy bien, estoy en el propósito de Dios y estoy orando. Así que no estoy orando pensando que estoy mal y que la iglesia está mal y que todo está mal y por eso vino un juicio. No, yo no estoy pensando eso, estoy pensando en que estoy en el propósito divino y que Dios está estableciendo un proyecto de salvación, despertando a la humanidad para mirar al cielo y para que sea salva, y que yo soy parte de eso. Así que yo tengo que tener confianza. Y mi confianza se manifiesta en la oración. ¿Por qué estamos orando hoy? Estamos orando para que Dios quite la pandemia. Bueno, es una oración lógica, razonable. Yo no digo que no, pero pudiera ser que Dios está utilizando esto como un instrumento para que el mundo entienda como mundo que hay cosas que lo superan, como esta pandemia, y que el único remedio ante eso es la fe en Cristo. Eso. Así que el mundo debe ver respuesta a través de la confianza que tenemos como iglesia, mostrándole al mundo, bueno, Dios quiere que te acerques a Dios, que te acerques a Él y que le busques, que tengas un encuentro con Él. No es por esta pandemia, no es por la enfermedad que te pueda ocasionar la pandemia o la muerte, no, porque quiere tu salvación, quiere que tú seas salvo. Así que una oración eficaz primero la produce un hombre que tiene confianza en que Dios está operando su voluntad. Segundo, una oración eficaz es una oración que no hace todo el mundo, hacen los hombres que tienen el nivel para hacer esa oración, así que no llaman a otros, ellos son los que van a orar. Tercero, una oración eficaz es una oración que entiende el propósito divino. Y cuarto, una oración eficaz es una oración de hombres y mujeres que confían en que la voluntad de Dios se está haciendo. Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego pone un ejemplo, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pone como ejemplo a Elías como un hombre sujeto a pasiones. En pocas palabras, si está sujeto a pasiones, era un hombre carnal. Y oró, y Dios escuchó la oración. Luego, no es precisamente un nivel de perfección, una exigencia divina para que la oración llegue. Es fe y confianza. Fe y confianza. Fe y confianza. Tener fe a través de esta prueba y confianza en que Dios está operando su voluntad. Pastor, su voluntad es que gente muera. No, su voluntad es que nadie muera sin ser salvo. Pero definitivamente en algún momento todos tenemos que partir. Luego tenemos que entender esto en este punto. Es importante comprender que hoy más que nunca los hombres que van a orar, que no son todos, y las mujeres que van a orar, que no son todos, son los que tienen el poder para hacerlo.
los que tienen la confianza para hacerlo y los que en gran medida entienden la razón de todo esto que está ocurriendo. Yo espero que de alguna manera podamos hacernos entender en este video y comprender que hoy más que nunca nosotros necesitamos tener legitimidad en nuestra oración. Nuestra oración tiene que ir acompañada de fe, de confianza y saber que todo esto que está ocurriendo, Dios está sentado en su trono y Él sabe lo que está haciendo. Confianza en el Señor es lo que necesitamos hoy más que nunca. Confianza en el Señor. Bendiciones.